sido testigos y también lo habrán podido escuchar, una calle en pésimo estado, un dueño propietario de un vehículo con un golpe tremendo, palabrotas de aquí para allá, ¿cuándo van a resolver? Un ciudadano que sufrió esto dijo, bueno, acá por lo visto no se va a hacer esto. ¿Y qué hizo? Encaró directamente él la reparación de un bache que le causó, Luis, un daño importante a su vehículo. Así es, don Oscar, estamos hablando de Juan Britos. Él perdió el tren delantero del vehículo. Esto le costó demasiado. Entonces él Señor. dijo, me va a salir más barato salir yo mismo a reparar la calle. Parte de la calle en realidad, don Oscar, porque como vemos en imágenes es un gran bache o Seguro. una serie de baches en donde se encuentran este señor, ¿verdad? O sea, camino habitual a su trabajo. Estamos hablando de la avenida Cacique Lambaré, en la intersección con José Troche. Este hombre salió junto a mezcla, con balde, y salió con la ayuda del bombero que estaba en la esquina a desviar un poco el tránsito y pudo cerrar parte de este gran bache. Vamos a escuchar lo que nos decía don Juan Britos, quien anunció que mucha gente a través de las redes sociales se enteró de lo que hizo y este domingo volverán a salir a bachear las rutas de Lambaré. Se me ocurrió un domingo, como los domingos me dedico a hacer cosas en mi casa, a reparar mi casa y siempre me sobra un poco de mezcla, un poco de esto. Entonces dije, ¿a quién voy a perjudicar reparando un bache? Y esa fue la decisión que tomé. Gracias a gente que ahora, ya sea por el Facebook o por las redes sociales, se comprometieron mucha gente a ver que uno solo puede hacer también las cosas. Más que necesita un poco de voluntad y un poquito de plata, claro.